Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Overbooking y problemas en la operación salida por parte del Real Madrid. Así os lo comunicábamos desde nuestra página web www.madridismoaldia.com, que si no sabes que ya tenemos página web, ya estás al loro y estarás atento a toda la información del Real Madrid desde nuestra propia página web, que la tenemos recién salida del horno. Pero vamos con el tema. El Real Madrid ahora mismo necesita tener 25 fichas de facto en la primera plantilla, aunque la idea de Ancelotti es tener 23. Y hay algunas situaciones que no son al menos sencillas de resolver, particularmente sobre todo de tres jugadores que no tienen mucho mercado o que tienen unas fichas o un salario realmente importante, por lo cual es difícil de que se les pueda colocar. Caso de Álvaro Odriozola, Luka Jovic y Mariano Díaz. Tres futbolistas que vamos a ver qué es lo que pasa con ellos, que en principio Carlo Ancelotti no cuenta demasiado con ninguno de ellos. En el caso de Mariano no es que no cuente apenas, sino que no cuenta nada. Y obviamente si Jovic se quedara, contaría aún menos con el jugador de origen dominicano. Y en el caso de Odriozola el problema es que ya tiene por delante en la rotación tanto a Lucas Vázquez como a un Dani Carvajal, que vamos a ver si se puede estrenar en el primer encuentro de Liga. Luego, chicos, tocaría hablar también de la incógnita de Martin Ødegaard, que hace un mes se daba por hecho como incorporación al equipo, como incorporación para el centro del campo del Real Madrid, pero que los últimos rumores y noticias hablan de que el propio Ødegaard no quiere, de alguna manera, competir viendo el panorama que hay en el centro del campo, lo cual, cuanto menos, es curioso, con un Toni Kroos que sufre pubalgia, con un Modric que tiene un año más y con otros jugadores que tendrían competencia como Fede Valverde o Dani Ceballos, del cual ahora vamos a hablar, que también es otro asunto a resolver. Pero, desde luego, Ødegaard, si realmente no se queda finalmente, en este momento, poco carácter competitivo, como ya hemos dicho en más de una ocasión, demostraría el futbolista noruego. Dani Ceballos, Jesús Vallejo. En estos dos casos parece claro que se van a quedar. Jesús Vallejo como cuarto central, Dani Ceballos como centrocampista de rotación. Ese esguince duro de tobillo con doble rotura de ligamento en el tobillo izquierdo parece que casi obliga al Real Madrid, a Carlo Ancelotti, a contar con él. Esperemos que cuando se recupere al menos sea un hombre que dé oxígeno a un centro del campo que obviamente necesita este año, creo que más aire que nunca, teniendo en cuenta lo dicho, que Toni Kroos está con pubalgia y no va a poder comenzar la presente temporada. Asunto aparte sería el de Gareth Bale, que ya no lo podemos meter dentro del carro de salida, porque parece que el Real Madrid va a contar con él, más si cabe en el caso de que no venga Kylian Mbappé, que parece al final lo más probable, por desgracia. Así que Gareth Bale terminaría de esta manera su contrato en 2022 jugando con la camiseta del Real Madrid. Otros asuntos que tenemos en la mente, Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, no serían problema, porque aquí esto sería el punto más positivo de todo esto. Ninguno de los dos ocuparía plaza en el primer equipo, tendrían ficha del Castilla y no ocuparían ninguna ficha, aunque se habla de que Carlo va a contar con ambos. Muy contento con Miguel Gutiérrez y con Antonio Blanco, y yo espero que les dé uso, porque el Real Madrid, como hemos dicho, a lo mejor tiene el punto de la ilusión precisamente en canteranos como estos, como Blanco y como Gutiérrez. Vamos a ver qué es lo que se va dando, vamos a ver cómo se va resolviendo todo. De momento lo que parece casi resuelto es lo de Kubo al Mallorca, pero a partir de ahí, incógnitas y paradigmas a resolver en la operación salida del Real Madrid.